está cerrada, es un foramen. ¿Okay? Por ahí va a ir la arteria vertebral. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace la arteria? Ni bien sale del agujero transverso, se va a ir hacia atrás, va a ir aquí, y de ahí se va a meter por el foramen. ¿Ah? Como están viendo acá. Ahora, el arco posterior es el más débil de la vértebra, por eso fracturas a nivel de esta vértebra son muy peligrosas, porque vean con quién se relaciona el atlas. Con el bulbo, ven, este es el bulbo, ¿verdad? Ahí está el bulbo. Entonces, si se fractura el arco posterior, los extremos fracturados de este quedan así afilados como cuchillos. Y si el paciente se mueve, va a ir lesionando lo que está a ese nivel, que es el bulbo. Y si se lesiona el bulbo, adiós vida cruel, ¿verdad? Muerte súbita. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí están los centros de la respiración y cardiovascular. ¿Okay? Y ante ese tipo de fracturas, ¿qué pueden hacer? ¿Puedes mantener? Inmovilizar. Lo primero es inmovilizar, ¿verdad? Tenemos un paciente que, por ejemplo, quiso darse un clavado, no calculó bien el fondo de la piscina, se fue de cuello, ¿verdad? Estamos sospechando de una lesión medular seria. Lo agarramos, inmovilizamos y lo trasladamos inmediatamente para que lo intuben, porque si no, ese paciente en cuestión de minutos se muere. ¿Ah? Lo más probable es que se muera, porque lastimosamente si hay una lesión a nivel del bulbo no hay nada que hacer. ¿Ah? Y si tiene suerte entre comillas, y la lesión es más abajo, va a quedar cuadripléjico, ¿verdad? Vivo, pero cuadripléjico. Por eso digo suerte entre comillas, no sé qué es peor. Y hay personas que se pueden salvar, digamos, si es que hay una fractura, o digamos, si es que todavía no afecta al bulbo, o la mayoría de los casos siempre. Cuando son inferiores, de vértebras inferiores, sí, ¿verdad? Se lo inmoviliza, todo bien, se ve que no hay un compromiso serio de la médula, puede que las secuelas neurológicas que tengan en un principio se reviertan después de un tiempo. Pero si la lesión es una sección completa, hay un síndrome que es el síndrome de Brown-Séquard, de sección medular o hemimedular, que ustedes van a ver más adelante, ¿no? En neurología. Es un síndrome interesante donde se ve comprometida la parte motora, la parte sensitiva, ¿no? De una región grande del cuerpo, ¿no? Pero bueno. Al final, cuando hay una lesión de la médula, casi siempre hay secuelas neurológicas, ¿no? Dependiendo qué es lo que está afectado, ¿no? Si son las astas anteriores, esto se relaciona con la vía motora. Son las astas posteriores con la vía sensitiva, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Vean, el foramen vertebral. El foramen vertebral del atlas es mucho más grande, es el más grande de todas las vértebras cervicales, por si acaso, porque no se olviden que aquí viene el bulbo, ¿ok? Después tiene sus apófisis transversas con sus forámenes transversos correspondientes. Hacia abajo podemos observar sus carillas articulares inferiores, que hemos dicho que sirven también para articular con el axis, ¿verdad? Solo que acá es una articulación plana, a diferencia de la atlantoaxial, que era en pivote. Esta es plana, ¿ok? Plana. No existe, repito, no existe disco intervertebral entre el atlas y el axis. ¿Dónde está el primer disco intervertebral? Eso, entre el axis y la C3. Es ahí donde está el primer disco. Cuidado, se confunden y piensan que hay disco entre ellos. Por cierto, ese disco es el más chiquito de todos. ¿Y dónde estaría el disco más grande? De la lumbosacra, ¿verdad? Entre la L5 y la S1. Ese es el más grande. Se pueden dar hernias discales, ¿sabían? A nivel cervical. Es raro de ver, pero se puede dar. Principalmente las de tipo congénito. ¿Por qué es más común en la región lumbar? Por el peso, ¿verdad? Que soportan. Entonces, es lógico que es ahí donde se dé la herniación, ¿no? Del disco. Y es por eso que como se da a nivel lumbar, muchas veces compromete las raíces del nervio ciático. Y los pacientes que tienen hernia de disco a ese nivel generan, ¿no? Ese dolor ciático, que es un dolor irradiado desde la nalga hasta el pie, ¿verdad? Entonces, ahí está Atlas. ¿Quedó claro? Ivana, entre tus sueños creo que estabas viendo Ivana. Sí, claro, el daño. Por ejemplo, cuando hay una herniación, ¿qué es lo que se hernia primero? Son las amígdalas del cerebelo, que están acá atrás. Entonces, cuando se hernían las amígdalas del cerebelo a través del foramen magno, empiezan a comprimir hacia adelante, hacia el bulbo. ¿Y contra qué lo comprimen? Contra el diente. ¿Okay? Y eso también puede llevar a muerte súbita por herniación, ¿no? Que es lo que pasa cuando hay un efecto de masa, ¿no? Por ejemplo, un hematoma.
este hematoma va creciendo, va empujando al cerebro hacia abajo y se hernia y el paciente se muere. ¿No? Por eso tiene que ser operado dentro de las 8 horas, ¿no? Exacto. Lo mismo igual un paciente con hidrocefalia, un adulto, ¿verdad? Tiene peligro de herniación también, ¿verdad? En sí, cualquier cosa que haga un efecto de masa dentro del cráneo, ¿no? Puede ser sangre, puede ser aumento del líquido cefalorraquídeo, puede ser un tumor, ¿verdad? Un tumor cerebral. Es cierto que a los niños no hay que sacudirles porque dice que es peligroso. Sí, sí. Porque puede dañar el barro. Sí, eso es verdad. ¿Sería igual en las caídas? ¿Eso dos? Oye, tú te sientas ahí, ¿por qué Esto puede darse por daños directos del tejido encefálico, ¿no? Un traumatismo encefalocraneano, que puede afectar a áreas del cerebro. Ahora, axis, segunda. ¿Por qué se llama axis? ¿Qué quiere decir axis? Creo que era por el pivote. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Está como en el diente, sobre todo esto que tiene, ¿verdad? En vez de cuerpo tiene un diente. Le llaman así porque parece que es un diente, ¿verdad? O apoodontoides le llaman también. Sabemos que esta va a tener una carilla anterior, que es la articular, y tiene una carilla posterior rugosa, que sirve para la inserción del ligamento transverso, ¿verdad? Después, hacia abajo, tiene una superficie articular para el primer disco, hemos dicho entre el axis y C3. Va a presentar a los lados sus carillas articulares superiores para articularse con el atlas y también sus pequeñas apófisis transversas, como siempre con su agujero transverso. Luego, en el arco, vean, esta ya es la primera vértebra típica que tiene su apófisis bífida, ¿verdad? Solo que es más grande, más robusta, ¿verdad?, que las demás. Tiene sus láminas, tiene sus apófisis articulares inferiores con sus carillas articulares inferiores. Entre el arco y el odontoide se puede observar, como pueden ver, el foramen vertebral, que si lo comparamos con el del atlas es un poco más pequeño, ¿verdad? Ahí está. Axis. ¿Estamos? ¿Cuál es la última que nos falta? C7. ¿Verdad? La prominente le llaman. ¿A causa de qué? De su apófisis espinosa, que ya no es bífida, ¿se han dado cuenta? Es una diferencia también que la hace atípica. Su apófisis espinosa ya no es bífida como las demás. Le llaman la vértebra prominente, ¿por qué? Porque es la más grande y además su apófisis espinosa sobresale. ¿Verdad? Si ustedes se tocan acá atrás, hay un huesito, ¿verdad? Ese huesito es este. Muchas veces lo fracturan también, ¿no? Es un punto de referencia anatómico. Hasta ahí llega el cuello, ¿no? La región posterior, y desde ahí hacia abajo ya es la espalda, es decir, el dorso. ¿Okay? El dorso. El ligamento nucal, si viene muy lejos, llega hasta ahí. Ahora, ¿qué más la hace atípica? Sus apófisis. Eso, muy bien. Tiene un cuerpo, ¿no?, como las demás, solo que este cuerpo es un poco más ovoide. Aún todavía presenta sus pequeñas apófisis unciformes. Tiene su porción superior, su porción inferior, ¿no? Vamos a ver que el cuerpo es un poquito más robusto que el de las otras, porque es más grande, obviamente. Y aquí está la diferencia más importante, ¿verdad? Sus apófisis transversas. Vean que sus apófisis transversas son mucho más pronunciadas lateralmente, ¿verdad? Y sus tubérculos casi desaparecen, ¿ven? Su tubérculo anterior, vean qué pequeño es, casi ya no hay. En algunos no se nota. Y lo que sí se nota es su tubérculo posterior, que muchos autores le llaman el tubérculo lateral realmente, porque se proyecta lateralmente. Su foramen es pequeño porque hemos dicho que no va a ser perforado, solo la arteria, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a deslizar por acá arriba y de ahí recién se va a empezar a ir hacia arriba y perforar los forámenes desde C6 hasta el ápice. ¿Estamos? Luego, ¿qué más tiene? Tiene sus láminas, tiene sus apófisis articulares superiores, sus inferiores, que se van a articular ya con la primera torácica, por cierto. Y tiene también su apófisis espinosa, hemos dicho que es bien prominente. Su foramen vertebral tiene una forma triangular. ¿Estamos? Esa es la C. ¿Alguna duda? Una pregunta. La protuberancia que tiene la C7, quizá en algunas personas siento que les afectará en la postura. Sí, sí. ¿No claro. se puede raspar? ¿No? En realidad,
A ese nivel, en algunas personas se tiende a formar como una pequeña jorobita, pero es por tejido adiposo. Se puede extraer el tejido adiposo. Sí, pero la vértebra como tal. O sea, se Vamos podría a extraer Ni el lijar, ni O raspar, ni sea, nada. ¿no? Digamos, si se extrae el tejido adiposo, se podría recuperar una buena postura. Claro, claro, claro. Claro. Porque, digamos, o sea, los de la protuberancia no tienen ninguna función en especial. Pero, Pero no se olviden que ahí se insertan algunos músculos, ¿no? Bien, ¿quedó claro esto? ¿De huesitos? ¿De cuello? Fácil, ¿verdad? Bien, vámonos allá.